Bienaventurados, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús somos todos aquellos que hemos sido llamados en estos últimos tiempos y hemos sido participantes del amor de Dios y de Cristo Jesús y nos resucitó. Todos los que tenemos la bendición de ser sus hijos y de tener estas riquezas de sustento que vienen del tercer cielo y que para poderlas obtener, Dios nos ha dejado un pacto a todos los que somos de arriba, a todos los que somos espirituales, a todos los que no estamos abajo, porque en el mundo no se encuentran estas bendiciones. Bienaventurados en estos últimos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que venimos con hambre, con sed de justicia y tenemos por delante el temor reverente a perder estas riquezas y sobre todo el reposo eterno que Dios ha prometido a los que les aman. Bienvenido. Yo, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, antes de abrir esta bendita palabra en estos tiempos de maldad, de guerras, de pandemias, de maldiciones, le he pedido a Dios para que esta bendita palabra descienda a cada corazón y podamos sustentarnos, podamos fortalecernos, podamos con la fe escuchar y hacer. Son los deseos de este su siervo para todo suscriptor, para todo seguidor, para todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para todos los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra el día de mañana, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios ponga. Yo me pongo a los pies de Cristo, habiendo pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar. Bendito hermano y bendita hermana. Así que continuemos con la enseñanza número 14 del libro del Génesis, capítulo 6, versículo 6. Vuelvo a repetir, enseñanza número 14 del libro del Génesis, capítulo 6, versículo 6. Bendito hermano y bendita hermana, yo le hago un resumen de lo que vimos ayer para que no se nos olvide el mensaje, el temor, que Dios nos ha dejado una plataforma, nos ha dejado historias vivas para profundizar, para tener temor. Recuerde que en la bendita palabra de Dios dice, en el Nuevo Testamento, que Dios permitió el diluvio, que Dios permitió destruir a Sodoma y a Gomorra para ejemplo de los que quieran vivir impíamente. O sea, recuerde que la bendita palabra es una sombra, es un ejemplo. Y ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, cómo toda una genealogía de Dios fue arrastrada por el mal, por el pecado, por ver hermosas las cosas del mundo, por codiciar y desear las cosas de la carne, y cómo nacieron gigantes valientes, que ya vimos todas esas expresiones. Y sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, que en el momento en que se nos quita la cabeza, nuestro pensamiento es de continuo mal. Porque los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, tenemos la inteligencia de estar pensando en las cosas que edifican, en las cosas fructíferas, en las cosas que llevan a la vida eterna. Pero eso ya no depende de mí, es Dios el que me da la cabeza o el que me quita este bendito rey. Y si me quita este bendito rey por mi necedad, por mi pecado, entonces, bendito hermano y bendita hermana, me quedo en mis pensamientos, en mis razonamientos, como dice en Romanos, que nuestros razonamientos fueron entenebrecidos, porque el único sabio, el único que conoce el camino, es Dios y no nosotros. Entonces, ¿qué había en el pensamiento de ellos y qué había en el corazón? Pues como yo le dije, ¿verdad? Yo me convierto en un ser de carne y por naturaleza, voy a buscar las cosas de abajo, porque dejé de ser de arriba, dejé de ser espiritual. Bien,
Dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ponga mucha atención a esto. Y le dolió en su corazón. Mira, hermano y hermana, si Dios es creador y nos hizo a su imagen y semejanza, si usted ha llorado por la pérdida de un hijo y Dios le dio ese sentimiento, cuánto más Dios, que es el creador y que el amor que Él nos ha dado no se supera con el amor de Él. Dios le duele, Dios tiene sentimientos. También lo vemos cuando en Isaías 14 y Ezequiel 28 nos habla de la caída de este ser que Dios creó llamado Lucero de la mañana o Lucifer, el dolor. Oh, querubín, ¿cómo fuiste tú a caer? Oh, la expresión oh. Vemos también a Dios por medio de Cristo Jesús cuando decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, cuántas veces te he querido reunir como la gallinita reúne a sus pollitos debajo de... y tú no quisiste. Ay, Cristo Jesús, ¿cómo iba en la cruz? Cristo Jesús, ¿habrá gritado por los clavos? ¿Habrá gritado por las espinas? ¿O habrá gritado por el dolor de la ignorancia, de la insensatez, de la iniquidad que había en su pueblo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que tenemos la presencia de Dios, el sentir que hubo en Cristo y ese mismo sentir que nosotros tenemos, ahora comprendo por qué dice la palabra Raquel llora por sus hijos. ¿Sí? Ya refiriéndose proféticamente a la iglesia que Dios nos utiliza para poder engendrar. Dios es el que engendra, pero somos el instrumento, somos el ovario. Cristo Jesús es el esposo, es el esperma espiritual, espiritualmente hablando, nunca con morbosidad, ¿verdad? Y que se nos conceda ser una nodriza, como dijo Pablo, se nos conceda tener ovejitas. Y cuando Jesús dijo, van a padecer juntamente conmigo, pues sí, bendito hermano, porque yo he llorado mucho por hijos, por hermanos, por hermanas, que alguna ocasión estuvieron. Entonces, ese sentir no es mío, ese sentir es de Dios. Y le dolió, le dolió. Fíjese bien. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre a la tierra, de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, ¿se arrepintió de quién? De los insensatos, hermano, de los impíos, de los inicuos, como Judas, como los que están proféticamente predestinados para la maldición. Yo le decía la vez pasada, cuando vimos en San Mateo, que Judas estaba predestinado para entregar a Cristo y estaba predestinado para las maldiciones, que fue acreedor. Pero que Dios me puede predestinar, me puede llamar a este camino y predestinarme que yo vaya a ser un Judas. No, no, como dice la palabra, Señor, el que estaba escrito en tu palabra, el que estaba escrito, ese se perdió. De igual manera, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo? Yo no he perdido a ninguno, Señor. Los que me diste están guardados. Solamente se perdió el que estaba escrito. De igual manera, yo le digo a Dios el día de hoy, Señor, ninguno he perdido. Solamente se han perdido los que estaban escritos en tu bendita palabra. ¿Y quiénes son los que están escritos? Los que practican el pecado. No sé si sea Joaquín, no sé si sea Pedro, no sé si sea Julieta, no sé quién vaya a ser. Cada quien es uno, cada uno es acreedor de la maldición. Ahora, le dolió a Dios porque Dios nos hizo, nos predestinó para estar en la vida eterna con Él. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo el que practica el pecado, que todo el que se pierde, si Dios nos hizo para una eternidad, para estar juntamente con Él, ¿cómo no le va a doler el no tenerlo a su lado eternamente y que se vaya a ir a una perdición eterna? Por eso, bendito hermano y bendita hermana,
dele a Dios satisfacción, dele a Dios una sonrisa, porque Dios tiene ira, Dios se venga. No seamos ingratos, no le demos un dolor a Dios, porque muchos le han dado un dolor. Él nos creó para ser sus amigos, Él nos creó para hacerlos sonreír, Él nos creó para ser sumisos. Bueno, le dolió en su corazón y se arrepintió. De igual manera, Dios me predestinó para el llamamiento celestial, me predestinó para este camino, pero de igual manera, si yo soy hipócrita, si soy un instrumento, en vez de llevar vida, si soy un instrumento de oposición al amor de Dios, pues cómo no se va a arrepentir Dios de haber dicho, chin, yo lo hice para esto y míralo, de haber sabido mejor no, lo hubiera creado. No es que Dios se equivoque en algo, no es que Dios, como nosotros, hagamos algo malo y nos arrepintamos después. No, eso no es. Dios es santo, Dios es perfecto, pero recuerde, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado y nos ha hecho así, y ya no depende de Dios, sino de cada uno de nosotros. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, hay un lago de fuego y una vida eterna. Por eso Dios es justo y a cada quien le va a retribuir el día del juicio lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero claro que a Dios le da un dolor. Es por decir, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos y a un hijo lo pongo al frente de mi empresa, sabiendo y dándole la oportunidad de un pacto, pero mi hijo lleva a la quiebra. Yo me voy a arrepentir porque mi hijo fue ingrato, pero tuvo la oportunidad y lo voy a expulsar y lo voy a quitar y se lo voy a dar al otro. Bueno, son parábolas, son ejemplos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjese bien. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Reharé, borraré, los desapareceré de la tierra. Los voy a quitar. Y recuerde, ¿qué vimos en Génesis? ¿Para qué fueron hechos los animales? No, los animales no fueron hechos para recibir de nosotros bendición. Los animales fueron hechos para recibir de Dios bendición de ellos. En la comida, como lo vimos en Génesis, que Dios hizo toda ave y toda animal para comer. Todo árbol que da semilla. Todo lo hizo para nosotros. Todo lo hizo bello. Bendito hermano y bendita hermana, recordemos que estamos viendo el Antiguo Testamento como una sombra. Estamos conociendo al verdadero Dios, no al Dios que me predican. Dios es amor. Permite el pecado, no importa que peques, Él solamente es perfecto, Él sabe que eres un humano, Él sabe, ya no pide la salvación. Ese Dios no es el de la Biblia. Sí, Dios es amor, efectivamente, pero muchos no saben lo que es el amor de Dios. El amor no es alcahuetear un pecado. El amor no es estar permitiendo el pecado. El amor es que Dios nos revele el camino de la verdad. El amor es su presencia. El amor es su diestra. Pero también hay una parte de Dios. Porque para tener el amor de Dios hay un pacto. Pero hay una parte de Dios de su ira. Hay una parte de Dios que le provocamos. Porque ese fruto, yo sé, siempre se lo voy a repetir, ese fruto no es de Dios. El de la ira no es de Dios. Pero es muy diferente lo que dice la Biblia. Que nosotros le provocamos a ira. Y cuando le provocamos a ira, cuidado. Porque una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Son 2 cosas muy diferentes. En el enojo, Dios te puede perdonar si te arrepientes. Pero en la ira, cuando practicaste el pecado, cuando fuiste insensato, en la ira se desconecta uno y puede matar a una persona. Yo sí encuentro
Claro, no como cristiano, ¿verdad? Pero voy a poner el ejemplo de una persona en el mundo. Se encuentra su esposa con alguien y este hombre no mataba ninguna mosca. Este hombre era feliz y en el momento en que vio a su esposa, en ese momento se salió de sí, tomó una pistola, un cuchillo y los mató a ambos. Se desconectó, lo provocaron a ira. De igual manera, la ira de Dios es la muerte. La ira de Dios es desaparecer. La ira de Dios es reaer. Y sí, en el Nuevo Testamento, como una sombra que dice la bendita palabra, que habla de los impíos en la carta de Pedro, en las epístolas de Pedro y en muchas otras citas bíblicas del Nuevo Testamento, pero una de las que me impacta es la de Pedro, que dice de los impíos, que dice que a esto les viene destrucción repentina. ¿Y cuál es en el Nuevo Testamento hoy la destrucción repentina? Que Dios, después de haberme convertido, primeramente después de haberme dado vida, haberme sacado de los muertos y haberme convertido en un ser espiritual a su imagen y semejanza, me regrese nuevamente a ser un animal, me regrese nuevamente bajo el poder del adversario, me regrese nuevamente a una mente y a un corazón de continuo mal, me regrese al estatus que tuve cuando entró el pecado al mundo por un hombre, en la carne. Esa es la ira de Dios, esa es la primera muerte, porque la bendita palabra dice que hay una segunda muerte. Pero no puede haber una segunda muerte si no hay una primera muerte. Entonces, la ira de Dios es dejarme en la carne, es dejarme en el mundo y luego al lago de fuego. Y así, bendito hermano, ese no es pueblo de Dios. También, todos los que han sido llamados y han entrado por la puerta del redil, en todos los tiempos desde que Cristo Jesús vino, en cada generación, y transgredieron el pacto por practicar el pecado, ya los desapareció Dios, ya los expulsó, ya los echó, ya no tienen vida, ya están muertos, ya no son pueblo de Dios, ya no son seres espirituales, como una sombra. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿de qué me sirve no pecar? ¿De qué me sirve pasar a la palabra? Mire, la palabra me da el temor de conocer al Dios verdadero, de conocer lo que le provoca ira y mejor, hacer y ser acreedor de las bendiciones y no de las maldiciones. Al que tiene fe, al que cree, no al insensato. Entonces, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado y Él es el creador. ¿Quién va a discutir con Él? ¿Quién le va a decir, pero Señor, Él es el creador, Él es el que nos hizo? De igual manera entienda esto, bendito hermano y bendita hermana. Si yo en mi cocina tengo licuadora, tengo batidora, tengo sartenes y los compré engañados, los compré chinos y no me dan el funcionamiento y ya me echaron a perder varias cosas y mi comida no me sale, entonces yo digo, voy a quitar todo esto y voy a poner herramientas nuevas en mi cocina. ¿Quién me va a decir no lo hagas? ¿Mi vecino? ¿Quién me va a decir que hago mal, que no lo haga? Nadie, pues yo soy el dueño. ¿A ti qué te importa, no? O sea, ¿qué? Entonces, de igual manera Dios es el creador, hermano. No podemos nosotros ir en contra de lo que Él decida. Y a mí me han criticado mucho por ello, porque usted maldice, hermano. No, yo no maldigo a nadie. Líbreme Dios de juzgar a alguien. Yo simplemente, con todo temor, les ruego, porque sé la ira de Dios, porque sé lo que les viene. Entonces, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho, porque efectivamente, vuelvo a repetir, todos los animales, todo lo que había Dios hecho, era para nuestro sustento. Yo en alguna ocasión le puse un ejemplo, una comparativa, una parábola, ¿verdad? Más o menos para poder entender. Yo tengo un hijo que va a estudiar en Cancún. Y le digo, hijo, no te preocupes, yo lo único que quiero y el pacto es que tú me entregues una profesión, que tú saques 9 y 10. Vete a
yo te doy casa, te lleno el refrigerador, nunca va a estar vacío, te pongo servidumbre para que te sirvan, te pongo todo, hijo. Tú nada más concéntrate en darme una profesión. Sí. Entonces, un hijo que me falla, que sepa que es alcohólico, que se está burlando de mí, que utiliza la casa para fornicar, que ya reprobó, que no va a la escuela, ¿qué cree que voy a hacer? Le voy a quitar todos esos privilegios y no se los voy a dar ya. Así también, lo que Dios hizo, aquí nos llenó el refrigerador. Aquí Dios, el planeta Tierra que hizo, lo hizo y nos puso todo, como dice en el Nuevo Testamento, porque esto es muy importante. Fíjese bien, ¿qué dice Dios de su pueblo? No te afanes. Afanar es preocupar. ¿Por el qué vas a comer? ¿Por el qué vas a vestir? ¿Qué no ves a las aves del cielo? Que no aran ni trillan. Y mi Padre que está en los cielos, ¿las sustenta? ¿Qué no ves a las flores del campo? ¿Cómo se visten? Que ni Salomón se pudo vestir como una de ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque los gentiles buscan esas cosas. Hablando de que para poder tener yo el reptil, para poder tener yo el buey, el ave, necesito ir a una obra que me da a cambio eso, que ya sabemos cuál es. Pero, ¿qué dice Dios? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas se las daré por añadidura. ¿Qué le voy a decir yo al hijo? ¿Que me falló? Ahora trabaja con el sudor de tu frente, yo ya no te mantengo sorgatón. Ahora no aprovechaste, ahora trabaja, ahora a ver cómo te las arreglas tú. Sí, son parábolas para poder entender, bendito hermano y bendita hermana. De igual manera, hoy, todos los cristianos que en algún tiempo estuvieron en la cruz y que nos quitó Dios el afán y que por añadidura nos sustentaba y le fallaron a Dios, pues hoy tienen que trabajar, porque yo conozco a muchos que estuvieron algún día aquí, a muchos que Dios sustentó y que ahora, cuando fueron expulsados, ahora tienen que estar trabajando porque Dios les quitó la bendición. Porque claro que Dios, trabajando en su obra, trabajando en su campo, Él nos sustenta. Bueno, dice, me arrepiento de haberlos hecho. Pero fíjense bien lo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También vamos a meditar, hermano y hermana, qué es lo que nos quiere decir Dios en cada enseñanza, porque es muy importante profundizar cada bendita enseñanza. ¿Cuántos hombres, si vimos la genealogía y vimos todos los años, porque vimos 10 descendencias, cuánto tiempo, cuántos años se multiplicaron tanto la descendencia del mal como la descendencia del bien? ¿Cuántos seres humanos han habido? Y que solamente uno de todos ellos, solamente uno haya encontrado gracia delante de Dios. ¿Qué enseñanza hay ahí? Dos enseñanzas. Una, que Dios no desampara al justo. Aunque en esta última generación de apostasía haya 1, 2 o 10 seres humanos a nivel mundial que guarden con temor y temblor este camino, Dios no desampara un justo. La otra profecía que vemos es la apostasía. Porque lo que vamos a ver también y lo que acabamos de ver, proféticamente Dios representa la apostasía. Dese cuenta, bendito hermano y bendita hermana. Yo le voy a resumir algo muy importante. En todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, la mayoría de las veces, la mayoría del pueblo fue insensato, fue ingrato. Empezando desde Génesis con Adán y Eva. Empezando con esta descendencia de la genealogía de Set. Después vamos a ver cuando Dios rehace a todos los seres humanos, porque vamos a ver el arca, vamos a ver el diluvio, cómo Dios lo que dice lo hace,
y cómo borró a todos los seres humanos y solamente 8 personas se salvan. Y cómo 8 personas bajan y después de un tiempo que se multiplican, ya que Noé murió, su esposa, cómo los que se multiplicaron fueron desobedientes al mandamiento de Dios y fueron a construir una torre de Babel. Y cómo se apartaron de los mandamientos de Dios. Que todo eso lo vamos a ver. Estoy hablando por épocas. Luego, los hombres ya no tenían conocimiento de Dios. Dios se volvió a apartar de ellos porque otra vez se había multiplicado la maldad sobre los seres humanos. Habían sido desobedientes otra vez. Dios escogió un hombre llamado Abraham, lo sacó Dios de los carneros, hizo un pacto con él, un juramento, sacó toda una descendencia de sus lomos, que fue el pueblo de la circuncisión, el pueblo conocido hoy como el pueblo hebreo o el pueblo judío, que todavía no era judío en aquel entonces, ¿verdad? Y le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, Isaac, Jacob los 12 patriarcas. ¿Qué pasó con los 12 patriarcas? 10 fueron pecadores y uno fue justo, José el soñador. ¿Qué pasó con Esaú, con el hermano de Jacob? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y justos siempre han sido pocos y malos la mayoría. ¿Qué pasó? Que el pueblo se extendió, se multiplicó, se fue a Egipto, estuvo esclavizado por 430 años. Ahí no le voy a decir que pecó, pero cuando fueron libertados por medio de Moisés, todo este pueblo pecó, todo. Y solamente hubo 2 justos, Caleb y Josué, que son los que pasaron a la tierra de Canaán, de los que salieron de Egipto. Porque pasó mucha gente, pero no los que salieron de Egipto. Toda esta gente que pasó fueron los que nacieron en los 40 años en el desierto. Y toda esa generación quedó postrada en el desierto. La mayoría. Solamente 2 justos. Entran a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les heredó, y entra la época de Josué. Un tiempo, mientras estuvo Josué, entre paréntesis, porque también hubo pecado, la mayoría del pueblo fue sensato. Muere Josué, entra la época de los jueces y el pueblo empieza a pecar, no empiezan a hacer los mandamientos de quitar a todos los filisteos, los empiezan a hacer tributarios, les empiezan a perdonar vidas y empiezan a ser idólatras. Y viene el tiempo de los jueces, que es un tiempo de pecado, de Sansón, de Gedeón, de Barak y de todos los varones que levantaba Dios cada que lloraban y se arrepentían. Después de eso viene el profeta Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel nos dice que el sacerdocio que había, Elí, tenía 2 varones, Ofni y Fines, pecaban. Elí su papá pecó porque no los reprendió fuertemente al pecado. ¿Qué pasó? Que Dios quitó el sacerdocio, quitó toda la descendencia de Leví. Se molestó. Viene la época de los reyes y de los profetas. ¿Qué pasa en la época de los reyes? El primer rey, pecador. El segundo rey, amigo de Dios. El tercer rey, pecador, Salomón. Y de ahí usted ve cómo se divide el reino. Reyes en Jerusalén, reyes en Israel, y cómo siempre hubieron 2 reyes, uno en Israel y otro en Jerusalén por el pecado. Y usted vea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y usted va a ver que la mayoría de los reyes, de los gobernantes que Dios había puesto, fueron pecadores. Y muy pocos fueron justos. De ahí viene la deportación de Babilonia, la lamentación, donde Dios ya no los perdonó. Y luego, nuevamente, esa descendencia que murió en Babilonia sale y perdona a Dios a la descendencia, a sus hijos, salen
se construye un segundo templo porque el primero fue destruido en la ira de Dios. Esdras y Nehemías. ¿Y qué pasa en toda esa, en ese proceso de profecías? Que el pueblo, nuevamente el pueblo de Dios, a pecar, la mayoría. Hasta que Dios, en el Antiguo Testamento, los abandona totalmente, deja de haber profetas durante 375 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que fue cuando entraron los 5 imperios. Los últimos 2, el griego y el romano. Y Dios los dejó y los hizo tributarios bajo 5 imperios que cuando Cristo Jesús vino todavía estaban oprimidos por el César, oprimidos por los romanos, por el pecado. 375 años conocido bíblicamente como el helenismo, un silencio donde no hubo profetas, donde no hubo escritura, donde no hubo nada, por el pecado. Viene nuestro Señor Jesucristo, nos trae el nuevo pacto, y si usted ha leído la Biblia, dígame, desde que Pedro, Pablo, Juan estuvieron, ¿cuántas veces en la Biblia se nos da el conocimiento que muchos fueron enemigos de la cruz de Cristo? Muchos de los que entraron por la puerta del redil se volvieron para atrás. Y en cada época, así ha sido hasta esta última que está la apostasía. Y que es pocos, siempre un remanente muy pequeño ha permanecido fiel, ha permanecido firme, como cuando llegó Cristo, María, Juan, estos varones permanecían firmes, eran pocos los que pudieron ver a crecer a Jesús. Dese cuenta, hermano, la insensatez, dese cuenta el dolor que le damos a Dios, dese cuenta. Entonces, sí le digo yo, bendito hermano y bendita hermana, que usted, porque así me lo puso Dios en mi corazón, porque yo casi estuve a punto de desmayar cuando veía que la mayoría de los cristianos y la mayoría de las congregaciones tenían otra obra, estaban en el mundo y predicaban otra cosa diferente. Estuve a punto de decir, creo que yo estoy mal, pero Dios en su misericordia no me desamparó. Dios me reveló, Dios me guardó, porque no desampara al justo. No me jacto, hermano, estoy dando una enseñanza, perdón que me ponga de ejemplo. Yo le pido perdón, porque si estoy aquí es por la gracia de Dios, pero le tengo que dar enseñanzas con ejemplo. Y para exaltar al fiel, para exaltar a mi Creador, Él no desampara al justo. Yo sí se lo digo, nunca me desamparó. He visto a muchos desamparados porque fueron traicioneros a Dios, no guardaron el pacto. Así que Noé hizo conforme a todo. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era justo. Era el 10º patriarca, el último de la generación de Set, recuerde, que no pecó, que no se unió en yugo desigual, que no corrió tras ellos. Ahora, vamos a ver la bendición. Vamos en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ponga atención, para un justo. Muy importante meditar en cada palabra. ¿Qué es la palabra justo? La palabra viene de justicia. Y la palabra justicia es tener la ley, el pacto de Dios, tener sus mandamientos y no transgredirlos. Así se le conoció a Cristo como el justo. Porque Cristo Jesús fue y se humilló delante de su Padre y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, o somos injustos o somos justos delante de Dios. Ahora, para un justo, aquí nos da a entender el por qué Dios halló gracia delante de Noé. Y vemos entonces, si aprendemos, que toda esta descendencia de Set, como yo le había dicho, seguía teniendo la voz de Dios. Dios no los desamparó. No tenían una ley escrita, pero sí tenían una ley de Dios, el conocimiento de Dios. Dice,
Era perfecto en sus generaciones. Esto de la palabra perfecto hoy espanta a los impíos, a los inicuos. Hoy espanta, y también es una profecía del Nuevo Testamento, porque si en el primer pacto, en la primera ley, que todavía no llegamos a la ley mosaica, ese pacto fue de imperfección, ese pacto no tuvo la perfección o no trajo la perfección, el sacrificio que Dios nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo, nos trajo la perfección. Recuerde que la bendita palabra y este camino no es por obras, es por fe. Si yo o usted puede ser perfecto, porque la palabra perfecto es no transgredir ninguno de los mandamientos de Dios y ser un hijo obediente, sujeto totalmente a Dios. Eso es la perfección. Esa es la integridad. Y yo solamente puedo hacer sus mandamientos mediante el poder de Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, en el nuevo pacto se nos habla de justos, de íntegros, de perfección. Pero hoy espanta a la gente, porque la gente hace menos el poder que Dios nos delegó, que es su bendita presencia. Porque al hacerlo menos es decir, yo no puedo, solamente Dios es perfecto. Entonces, soy incrédulo, no tengo fe y no creo que tengo a Dios dentro de mí. Porque si Dios es conmigo, ¿cómo no voy a poder caminar en el mar? Bueno, era perfecto en sus generaciones, en el tiempo que Dios le permitió vivir, no como todos los que pecaron. Dice, fíjese bien, perfecto y con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Qué es esto? Jesús dijo, yo soy el camino. Todo el que me sigue, todo el que camine conmigo, tendrá vida. El único que conoce el camino para no quedar errantes, para no quedar perdidos, el único que tiene luz, el único es Dios. Yo le digo, antes de que hubiera internet, bendito hermano, yo le estoy hablando, bueno, ya había internet, ¿no? Pero no tan sofisticado como hoy. Yo estoy hablando de hace 40 años. Yo tenía 20, 25 años, hace 35 años. Yo recuerdo que cuando iba a algún estado de aquí de México, y iba por primera vez a Durango, me acuerdo que fue una vez, y iba yo con una persona, no conocíamos y íbamos a una dirección, a una colonia. No había GPS como hoy, no había nada. Entonces, yo me acuerdo llegar a la ciudad y agarrar un taxi, aunque traía carro. Y le decía yo al taxista, oiga, ¿cuánto me cobra de aquí a esta colonia? Tanto. Y ok, traigo mi carro, yo le voy a pagar, por favor guíeme porque no conozco. Sí, cómo no. Entonces, yo llegaba porque conocía el camino del taxista. De igual manera, sin Dios, yo no sé el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, el caminar junto con Dios el día de hoy, caminar junto con Cristo es imitarlo. Eso es el camino. Así dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y caminar es la obra de amor. Caminar es lo que Cristo Jesús hizo todos los días. Eso es caminar con Dios. Y eso es ser justo. Bien, entonces, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. 3 hijos que vienen por orden. Sem, que luego vamos a ver las genealogías también. Cam, que también vamos a ver las genealogías. Y Jafet, que vamos a ver las genealogías más adelante. ¿Que para qué nos deja Dios las genealogías? Para saber de dónde venimos nosotros, de dónde vienen el pueblo hebreo, y una cultura que ya desapareció, que fue profética y que fue una sombra, que fueron los cananeos. Pero no me voy a adelantar ahorita.
Bueno, 3 varones. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, como ya lo vimos. Pero muy importante, meditar. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Y se corrompió. Mire, la palabra corromper viene de corrupción y la palabra incorruptible viene de algo que no desaparece, de algo que es eterno. La palabra corrupción o corruptible es lo temporal, es lo pasajero. Y todo lo que trajo el enemigo, todas las riquezas engañosas de Satanás van a desaparecer algún día. Casas, poder, profesiones, dinero, riquezas, poder, reconocimientos, todo eso es pasajero. Todo eso la Biblia nos dice que es corruptible. Y todo lo que Cristo Jesús trajo, la espiritualidad, el amor, su obra, es eterno. El amor es eterno. Su palabra es eterna. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo, en el momento que fui llamado, me quitó la corrupción y me dio vida eterna. Y me dijo, guárdala, buscando las cosas de arriba, buscando el reino de Dios y su justicia, guarda la vida que te di, porque si tú regresas a la mesa de Satanás, que ofrece cosas pasajeras y temporales, ciertamente pierdes tu espiritualidad, pierdes tu vida eterna y te vuelves corrupto, corruptible. Entonces, fíjese bien lo que está diciendo. Se corrompió la tierra. Así también, como muchos que fuimos sacados del polvo y somos tierra, muchos se han corrompido, muchos ya no tienen vida eterna. Acuérdense que es una profecía que estamos viendo también, bendito hermano y bendita hermana, delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque nosotros sabemos perfectamente bien como su pueblo que todo lo ve Dios, que Él nos va a juzgar, que todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Dios lo está viendo. Dios nos está viendo, porque toda su creación está delante de Dios. Delante de Dios se corrompió y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, ¿qué enseñanza es esta? De violencia. Mire, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos habla de violencia, sabemos que es un fruto de maltrato, es un fruto de matar, es un fruto de oprimir. Ahora bien, Satanás se le conoce como un ser violento porque él es homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Homicida porque mató a Adán y mató a Eva. De igual manera, los que buscamos el mundo, los que nos volvemos corruptibles, nos volvemos en automáticos hijos del mal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a matar, vamos a bajar de la cruz, vamos a ser enemigos de la cruz, vamos a ser hombres violentos, como Abel, como Caín mató a Abel. Ya recuerde que tenemos una base para poder comprender lo que Dios me permite enseñar. Bendito hermano y bendita hermana. Ya lo vimos con muchos versículos bíblicos, como el fruto. Cuando yo peco y me vuelvo un animal, cómo soy un instrumento para ir a engañar, para ir a bajar de la cruz a los que tienen vida y engañarlos. Esos son hombres violentos. El día de hoy. Y el día de hoy también hay muchos. Y a mí me han arrebatado muchas ovejas que tenían vida, que no tenían todavía un discernimiento y un crecimiento, pero las engañaron y ahora están muertas. Y también están en las cosas corruptibles. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, como hoy. Recuerda que estamos viendo una profecía. Recuerda que la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Porque ¿cómo cree que esté hoy la tierra? ¿Qué hacen los que se dicen cristianos? No vamos a hablar ni vamos a juzgar a los católicos ni a los testigos de Jehová. No.
a los que entraron por la puerta del redil, a los que se dicen y se jactan de ser cristianos. ¿Cómo están, hermano? Usted dígame, ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué hacen los lunes? ¿Qué hacen los martes? ¿Qué hacen los miércoles? ¿Qué hacen los jueves? ¿Qué hacen los viernes? ¿Qué hacen los sábados? ¿Qué hacen? Y no digo el domingo porque es el único día que van a que sean engañados a una obra infructuosa. ¿Qué hacen? Pues están en el mundo, no están en la obra, no están en el campo, no están en la cruz, no están en una consagración, están corrompidos, están en la mesa del diablo. Ahora, he aquí estaba corrompida porque, fíjese bien lo que dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí están los deseos de la carne. ¿Qué dice en Romanos 8? Que los deseos de la carne son enemistad con Dios. Que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Para eso el bautizo, para eso la cruz, para eso el fuego del Espíritu Santo, para consumir los deseos de la carne. Pero recuerde, si yo soy un ser espiritual y la bendita palabra me dice que si practico el pecado me regreso y me convierto en un ser, dejo de ser un ser espiritual y me convierto en carne, recuerde, por naturaleza, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por naturaleza busco las cosas corruptibles, busco porque de aquí fue sacado mi cuerpo de abajo. El Espíritu viene de arriba, está la batalla, ahí está la guerra, ahí está la palabra que nos exhorta para no darle deseos a la carne. Aquí está por fe el fuego que tengo para consumir al seductor, a los violentos, a los que vienen a ofrecerme el fruto codicioso. Entonces, fíjese bien, estaba corrompida porque ya se habían, porque toda carne ya se habían vuelto en seres carnales. Había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora meditemos. Habían corrompido su camino. Habían corrompido su camino en esta esfera que Dios hizo para una preparación espiritual. Ahora, yo le digo, la salvación que Dios nos da es un regalo. No nos lo quita. Pero yo mismo puedo corromper el camino que Dios me dio, que fue Cristo. Yo lo puedo corromper. Porque aquí dice que cada uno de ellos corrompió su camino. No dice que Dios los corrompió. No. Dice que cada uno de ellos corrompió su camino. Y aquí entra el libre albedrío que Dios nos ha dado. Para escoger entre el bien y el mal. Como Adán y Eva. Tenemos el conocimiento como Caín y Abel. Uno justo, el otro a la carne, lo corruptible, el fruto de la tierra como ya lo estudiamos. Entonces, Dios nos ha dado libre albedrío, hermano y hermana. Por eso Dios es un Dios justo. Por eso, todo aquel que tuvo la verdad y regresó para atrás, voluntariamente se dejó engañar o voluntariamente se fue a los deseos de la carne, a que le rascaran el oído y voluntariamente corrompió, voluntariamente se asesinó, voluntariamente corrió a Dios de su cuerpo, voluntariamente, y se volvió un ser mortal, corrupto. Pero cada uno lo hace, según la bendita palabra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la misma tierra. Ahora, mucha atención. ¿A quién le habla Dios hoy? ¿A quién le hace saber sus planes? ¿A quién le da profecía a Dios? Al único que le dijo sus planes y lo que iba a hacer fue a Noé. Todos los demás seres humanos que se habían corrompido, ni siquiera se tomó la molestia a Dios
de hablarles. De igual manera, ¿a quién le habla Dios hoy? ¿A quién le dice sus planes? ¿A quién le dice las profecías? A los justos, a los que no se han corrompido. ¿Y sabe desde cuándo tengo el conocimiento? Que Dios se está destruyendo con los principios de dolores de parto, con todo lo que está pasando, y que Jesús en cualquier momento llega a destruir toda iniquidad y impiedad y a borrar todo lo que hay. ¿Sabe cuántos cristianos han burlado? ¿No? ¿Se burlan? Porque ellos dicen, sí hermano, amén, pero se burlan porque no tienen temor, porque no hacen frutos dignos de arrepentimiento, porque eso es el creer, no honrar a Dios de labios para afuera. El creer es, como lo vamos a ver, cuando Dios nos dice una profecía, cuando Dios nos dice lo que viene, cuando estamos viendo, preparar con temor y temblor, como lo vamos a aprender. Me adelanto un poquito. Con temor y temblor, preparar el arca donde yo y mi casa vamos a ser salvos. Cuando Dios me dice su ira, cuando Dios me dice lo que va a hacer con el planeta Tierra, con los que son de aquí abajo, vamos a meditarlo. Bendito hermano, y ese es el creer. El creer es la acción de escuchar a Dios y tener una acción de hacer. Como dice en Santiago, oh cristiano, quien quiera que seas tú, cuéntame tu cristianismo sin obras y yo te voy a decir mi cristianismo con obras. En la cruz, todos los días. Porque ¿cuántos se jactan de ser cristianos pero no tienen obra? Entonces, vamos, fíjese bien. Dijo pues Dios a Noé, nada más a Noé. Hoy también, los que tenemos la revelación, es por Dios, es porque nos ama. He decidido el fin de todo ser. Acuérdense que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. De igual manera, el día de hoy, yo sé que ya está decidido y ya está escrito por la palabra de Dios, que ha decidido borrar a todo el planeta Tierra. Dice, porque la Tierra está llena de violencia a causa de ellos. De igual manera, hoy está la apostasía. Hoy, la iglesia que se jacta de ser de Dios, están en contra de Cristo. Matan, van por un prosélito y lo hacen doblemente hijo del infierno. Y está llena de violencia la tierra. Y aquí que yo los destruiré con la misma tierra. Y sí, bendito hermano, porque los que son del mundo, yo quiero decirle, para poder profundizar, el Edén me da vida. El campo que me trajo Cristo me da vida. El campo de la vid, de trabajar todos los días, los 365 días del año, en esta bendita obra y tener el privilegio de estar en los negocios de mi Padre, me trae vida. Pero en el momento en que me quita del Edén, en el momento en que me regresa a ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que me dé espinos y cardos, en ese momento me destruye con la misma tierra, me destruye con la misma obra del mundo que trajo Satanás. Como muchos ya están destruidos, sus templos están en ruinas ya no son la casa de Dios. Bueno, ahora, aquí está, porque vamos a ver también enseñanza profética. Esto no es historia. ¿Ocurrió como lo dice? Sí, pero todo con una enseñanza para nosotros, por el amor de Dios. Ahora, hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calefatarás con brea por dentro y por fuera. Ahora, hazte una arca de madera. ¿Qué representa el arca? ¿Por qué esos simbolismos? Mira, hermano,
Hay muchísima profundidad aquí. Primeramente, Noé no era ni carpintero, ni había hecho nunca una barcaza. Ya habrá habido en aquel entonces barcazas. Sí, hermano. Son muy antiguas, tanto las carretas como las barcazas son muy antiguas. Ya había. Pero no un transatlántico. No. No había la tecnología, no había la ciencia como para hacer un barco grande, porque vamos a ver las medidas. Medía como 140 metros de largo, para aquel entonces. Entonces nunca había tenido la experiencia, nunca. Entonces vamos a ver también que yo cuando fui llamado a este camino nuevo, que yo no conocía los mandamientos, y Dios me dijo, hazte un templo, trabaja y edifica en la roca, porque voy a tener un juicio, hazte, trabaja, una obra. Yo dije, Señor, pero nunca he hecho yo algo así. Aquí te dejo mi amor, aquí te dejo mi instrucción, yo te voy a decir qué material, yo te voy a decir cómo la hagas, yo te voy a decir, tú trabaja, tú hazte. Y quiero decirle, bendito hermano, que para poder concordar, hoy la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento, en Efesios, que nosotros edifiquemos, que nosotros, bien coordinados, vamos creciendo, vamos edificándonos hasta ser templo del Espíritu Santo. Vamos. Yo soy llamado en el Nuevo Testamento como discípulo por primera vez. Entro y va a ver el amor de Dios por medio de un instrumento que me ame para ayudarme a edificar, a construir la casa de Dios donde voy a ser salvo. Porque dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento poniendo ejemplos. ¿Qué hombre, antes de edificar y construir una casa, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene con qué acabarla? Porque si viene y la empieza y la deja a medias, se burlarán de él. En esa parábola, ¿de qué casa habla? De edificar el templo. También Cristo Jesús dijo, el que viene a mí y escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Edificó, ahí está. ¿Qué casa? Hoy es el templo, hermano, como una sombra. ¿Y por qué una arca? ¿Qué tiene que ver un arca con el templo? Los simbolismos que utiliza Dios. La bendita palabra nos enseña que el mundo es un mar. ¿Por qué utiliza sus simbolismos Dios? ¿Para qué o por qué? Hay que meditar. Porque cuando habla de mar, habla del mundo. Pero voy a ver por qué pone ese ejemplo Dios. En el mar no hay ley. Con los animales del mar no hay ley. Ahí hay el más fuerte vive. No hay una ley. No hay cárcel, no hay juicio, no hay nada. De igual manera, antes yo estaba sin ley. Antes estaba en ignorancia, como dice en Efesios 2, que antes estaba ajeno al pacto, antes estaba en ignorancia. De igual manera, el pueblo cuando fue sacado de Egipto se le dio una ley, una riqueza para estar en orden. Así que, así bendito hermano y bendita hermana, siempre que Cristo Jesús estuvo y usaba barcazas con sus discípulos, la barcaza representa algo que está arriba en el mar, que flota y no está debajo. Como Cristo Jesús cuando caminó en el mar, también representa el mundo debajo de sus pies, pero nosotros arriba, los que somos de Cristo. Entonces, una barca representa, o una barcaza representa simbólicamente el no estar en las profundidades, como dice Judas, o como dice también Apocalipsis, ondas fieras de mar. Así lo dicen Judas, hablando de los apóstatas, de los falsos profetas. Léalo, ahí está, ondas fieras de mar. Yo le pongo muchos versículos para que no crea usted que estoy hablando con fábulas, hermano y hermana. No. Entonces,
Y también sabemos que el mar ha ahogado a muchos. Acuérdense cuando Pedro intentó caminar en el mar. ¿Por qué se hundió? Por la tempestad. Porque se empezó a agitar. ¿Pero qué enseñanza hay ahí con Pedro? Cuando se empezó a hundir porque tuvo miedo, hombre de poca fe. Porque el mar nos intimida, el mar lo manejan los vientos, el mar está en el mundo. ¿Qué me dice? Cuando yo quiero caminar en el mar, que no vas a poder, no, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Mejor vente para acá, y me quieren intimidar. El mar representa el mundo, hermano y hermana. Ahora, las barcazas en el Nuevo Testamento, porque nos habla de muchas enseñanza viva de cuando iban en barcas, también cuando Jesús iba dormido en la prueba, que vinieron los vientos, las lluvias, y tuvieron temor porque la barcaza se estaba hundiendo, y lo despertaron y reprendió a los vientos. Entonces, hay mucha enseñanza del discipulado sobre el arca. Y el construir el día de hoy una vida espiritual, el enfocarme a ser discípulo, a tomar mi cruz, es edificar mi vida para poder flotar, para poder caminar, para poder estar arriba y no abajo, y para poder pescar. Toda esa sabiduría tiene el arca. Entonces, claro que para poder construir un arca, primeramente necesito el favor de Dios. Necesito ser discípulo, necesito tener la voz de Cristo, ¿verdad? Hazte un arca, y aquí empiezan las instrucciones. Fíjense, de madera de gofer. Será una madera de ciertos árboles en especial. Ahora, harás aposentos en el arca. Aposentos son lugares donde pudieran dormir o donde pudieran estar los animales. Aposentos en el arca. Y la calefatarás con brea por dentro y por fuera. La brea es para que no se metiera el agua. Es para que no se metiera el mar. Ahora, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Otra vez le vuelvo a repetir. Noé jamás había construido un arca. Nunca. Y vamos a ver un Noé que no le dice, ay Señor, déjame meter también pino, ¿no? O cedro. Se me hace que es mejor esta ventana de cedro o de... Vamos a ver una enseñanza de un hombre callado y sujeto a la voz de Dios, que únicamente escucha y no abre la boca y hace. Porque de igual manera aquí va a representar el discipulado para poder edificar el templo y llegar a tener un crecimiento espiritual donde pueda yo caminar en el mar. Entonces, 3 mandamientos: madera de gofer, harás aposentos y la calefatarás por brea, por dentro y por fuera. Y bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta bendita palabra. Si Dios lo permite, pues profundizaremos un poquito más el capítulo 14. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.